Se terminó de oficializar lo que ya se venía anunciando desde hace tiempo. El Estadio Metropolitano de Mérida será la sede del primer partido como local de la Vinotinto en las eliminatorias a Qatar. Importante anuncio, como a la vez incoherente, porque piensa uno ingenuamente que la elección de la sede debería hacerse en coordinación con el seleccionador nacional. Pero claro, es que seleccionador nacional aún no hay. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol en Línea. Mi nombre, Armando Naranjo, y en Twitter como @naranjazos, y el de este programa @Fútbol en Línea. En esta edición vamos a conversar sobre la primera sede confirmada para un juego de eliminatorias de la Vinotinto como local. Y también al final de este programa cerraremos con los últimos nombres de absurdos arrimbombantes que se suman a la lista supuesta de candidatos. Como se esperaba y se sabía desde hace semanas o quizás meses, el Estadio Metropolitano de Mérida ha sido el elegido para que se celebre el primer partido de Venezuela como local. Será la segunda jornada de las eliminatorias de Conmebol con el partido de Venezuela frente a Paraguay. Por supuesto, el anuncio gustó a algunos y a otros no tanto. Es lo esperable en condiciones normales. La rivalidad regional incluso llega a ese punto. Normal. Así como también el deseo de todos de poder tener los partidos de eliminatorias cerca de casa y poder asistir. Ahora bien, ¿merece el Metropolitano de Mérida albergar ese y otros partidos de la Vinotinto? Sin ninguna duda. La Federación Venezolana de Fútbol hizo bien al elegir esa sede para el primer partido de local. Sí y no. Sí, porque considero que el Estadio de Mérida tiene la capacidad de brindar un buen espacio y escenario para que Venezuela juegue ahí. La ciudad tiene las condiciones, aunque tenga su tema de aeropuerto y los problemas de luz. El público es futbolero al por mayor y seguramente la ciudad se volcará en apoyo y con un excelente ambiente a pesar de las dificultades para acompañar a su selección. ¿Y por qué no? Porque las formas como se deciden las cosas no parecen ser las más idóneas, para variar. En teoría, la elección de la ciudad sede se hace en coordinación con el cuerpo técnico de la selección. Es el cuerpo técnico quien revisa las condiciones para realizar una concentración adecuada y una preparación para el partido. Es el cuerpo técnico, en teoría, el que decide si las condiciones para el desarrollo de su concentración con los jugadores va acorde o no a sus necesidades, y deberían ser estos temas, en teoría, los que priven o sean prioridad por delante de otras determinantes de la sede a elegir. ¿Es que acaso ya el nuevo seleccionador aún no contratado acordó esto previamente? Podría ser, pero suena un poco rebuscado, porque por ejemplo, si es César Farías, no podemos especular que quite momentos de su concentración en Bolivia para invertirlo en su futuro contrato con la federación que aún no ha firmado. Que el técnico elegido se mostrará complacido con la ciudad y dirá que está satisfecho y tal, pues seguramente, sea el que sea, dirá eso para ser políticamente correcto. Que por política se tomen decisiones que deberían ser principalmente técnicas, sí es algo que lamentar. Que el partido salga bien y las cosas se puedan realizar de la mejor manera. Seguro, es posible, ¿por qué no? Pero es absurdo la forma como se deciden las cosas. Pero así es el fútbol venezolano. Todo esto sin entrar en valoraciones, que la oficialización la hace el presidente de la federación, el presidente encargado de la federación, con una persona denominada como protector de Mérida y no el gobernador o el alcalde, que es con quien en teoría también debería coordinarse. Imagino que si se hace el partido en Cabudare, ahí sí se reunirán con el gobernador del estado Lara, al igual que si se hiciera en Barinas, por ejemplo. En todo caso, no hay mucho más que mencionar sobre este asunto por ese lado. Revisemos entonces mejor por qué no solo Mérida, sino también San Cristóbal, Cabudare, Puerto La Cruz, Barinas y hasta Caracas tal vez podrían ser capaces, en mi opinión particular, de recibir a la Vinotinto. No sé qué piensan ustedes. Pienso que no hay mejor marco para arrancar una eliminatoria que el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, el templo del fútbol. No puede haber ninguna duda que allí se puede dar el mejor marco, un marco espectacular donde sabemos la ciudad se vuelca en apoyo y muy probablemente el estadio se llene. Además, contra Paraguay es aún mejor, así como considero que contra Colombia no debería jugarse ahí, sino más lejos de la frontera. Dudar que Pueblo Nuevo es uno de los estadios que debe ser sede, porque sí, de los partidos de la eliminatoria, no sería más que un despropósito. Además, seas del equipo que seas, por más rivalidades, debes aceptarlo. El Estadio Metropolitano de Cabudare también debería considerarse, porque es un estadio sin pista de atletismo que pone al espectador al borde de la cancha, y eso sin duda da una opción de presión muy particular para el apoyo como local. Sus limitantes, el tema eléctrico, la lejanía con Barquisimeto y una sola vía de acceso hasta el estadio.
La Carolina de Barinas también la consideraría como opción, porque ya ha recibido varios partidos de envergadura internacionales y el estadio y el calor del público también se prestan para lograr el ambiente deseable. En contra, el tema eléctrico, por supuesto, la infraestructura para recibir visitantes en masa, entre otras. ¿Por qué meto en la lista Puerto La Cruz? Porque ahí se han dado ya partidos de eliminatorias y puedo dar fe que el ambiente funciona, que el estadio tiene las condiciones y la ciudad también. Lástima que las condiciones de abandono actual en las que se encuentra el estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz dan al traste con lo bueno que podría ofrecerle a la Vinotinto. Inolvidable aquel partido contra Argentina, por cierto. Caracas y su estadio olímpico de la UCB es un tema contradictorio, conflictivo y con muchas aristas. Si vamos a la clave, la capacidad del estadio, podríamos decir que es un desperdicio jugar ahí teniendo estadios más grandes y más modernos o al menos más actualizados. Sin embargo, las condiciones del terreno, si se siguen manteniendo como están, hacen proclive la realización de al menos un partido de eliminatorias. Sus desventajas: la capacidad del estadio, la infraestructura de servicios que se encuentra en el suelo, tener que estar montando salas de prensa provisionales y servicios a los medios porque no se cuentan a la mano siempre, estas, entre otras cosas, que ponen muy difícil que la capital reciba la Vinotinto. Un par de anécdotas les voy a compartir sobre el Olímpico de la UCB. En la Copa América 2007 me tocaba transmitir por un circuito en directo desde el estadio. Menos mal, el día antes visité el estadio para revisar las condiciones en las cuales íbamos a transmitir. ¿Saben cómo se transmitió ese día? No nosotros, sino casi todos. No tenías dónde colocar ni siquiera un micrófono. Lo que hicieron fue amarrar con un tirraz, estas tiras plásticas de ferretería, teléfonos a los apoyabrazos y para que transmitieras por ahí. Los asientos así, cada 2 o 3 asientos, teléfonos amarrados a la silla para tú transmitir vía teléfono. Menos mal, revisé ese día porque mi equipo de transmisión incluía una maleta donde llevábamos, entre otros equipos, una consola de radio, 3 micrófonos, 2 laptops, un montón de cables propios de una transmisión. Ojo, estadio recién remodelado. Otra anécdota del Olímpico. ¿Sabías que para la Copa América se instaló un ascensor en la tribuna principal que no existía antes y ese ascensor solo funcionó una vez y fue el día que se inauguró? 12 años después, eso sigue en la nada. Entonces, el caraqueño, antes de quejarse si la Vinotinto no juega en Caracas, debe considerar que las condiciones son bien difíciles para que se pueda jugar ahí. El ensayo con los amistosos ante Trinidad y Bolivia sí fue positivo, aunque el nivel de público dejó mucho que desear. Aunque es lógico también que haya sido así, no solo fue el costo de las entradas en dólares, sino también el acceso y sobre todo la salida de noche del Estadio Olímpico, que es todo un reto, la lotería de la inseguridad. Por otro lado, tenemos el Estadio Cachamay. El Estadio Cachamay, un estadio idílico, espectacular, tal vez uno de los más hermosos que pueda haber en Venezuela, dejando un poco al lado al Monumental de Maturín. El Estadio Cachamay ha sido y ha demostrado ser un estadio también proclive para recibir a la Vinotinto, y yo creo que también pudo haber sido el estadio para recibir el primer partido por encima inclusive que el elegido de Mérida tal vez. Las condiciones están dadas, es un estadio que se mantiene bien, así que Cachamay es el otro estadio que yo metería a considerar. No consideraría el Monumental de Maturín porque el Monumental de Maturín tiene problemas de acceso, es un estadio gigantesco para la ciudad que tiene y es muy difícil llenarlo. Ni siquiera cuando vino Messi y Ronaldinho se llenó completamente para ese partido que supuestamente fue tan llamativo y eran otros tiempos. En fin, la Vinotinto arranca jugando en Mérida, al menos ya tiene estadio, aunque no tiene seleccionador que apruebe o desapruebe esto porque sencillamente aún no se ha terminado de contratar. Los rumores continúan y el italiano que se anota en la lista resulta ser un ilustre desconocido a nivel de selecciones e incluso de clubes de un mínimo nivel. Se trata de Giovanni Tedesco, un exjugador que vio acción en 34 partidos nada más de la Serie A, jugó apenas 480 minutos a 14 por partidos en promedio. Como técnico ha dirigido solo equipos discretos, imaginen ustedes, de Malta y de la 4ª división de Italia. Esto sería realmente insólito, pero como les mencionaba en el programa anterior, estos contactos tendrían que ver con las relaciones con Gibò y el círculo de contactos alrededor de la marca italiana. Para mí es un rumor, y por lo visto, la calidad de la indumentaria estaría en concordancia con los técnicos que a través de esa vía se podrían conseguir. Los nombres brasileños que siguen sonando son los de Dunga y ahora lo que sería una locura, Luis Felipe Scolari, campeón con Brasil en el Mundial Corea-Japón de 2002. Demasiados nombres rimbombantes, un poco absurdo parece incluso, ojo, y no es que uno no pueda pretender que la Vinotinto sea dirigida por un tipo de élite, todo lo contrario, pero la pregunta que siempre salta es, ¿la federación tiene la infraestructura que exigirá un entrenador de élite? Mientras tanto, siguen pasando los días y la opción Farías sigue ahí.
Aunque supuestamente el 1 o 2 de febrero nos enteraremos de la respuesta que dé el brasileño que pidió hasta esa fecha para contestar. Y bien, hasta aquí esta edición de Fútbol en Línea. La invitación a unirse a esta comunidad que seguimos conformando con ustedes, a conectarse, suscribirse, comentar y seguirnos en nuestras redes sociales y también en las diferentes plataformas donde transmitimos este programa. Estamos en Twitter en @Fútbol en Línea, el Twitter del programa, el mío personal @naranjazos, y también ahora en Instagram, donde posteamos algunas cosas distintas, @futbolenlinea.tv. Nos vemos.